Buenas noches a todos, son las 7 en punto y como es habitual vamos a dar inicio a la actividad académica de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Como todos saben, la humanidad está atravesando unos tiempos difíciles motivados por la pandemia del COVID-19. Es un problema a nivel mundial. Por eso, el tema del día de hoy, el webinar del día de hoy, es tremendamente interesante, porque unos colegas nos van a hacer la presentación del estudio Catracho, el cual probablemente abre una luz de esperanza al final de este túnel que estamos atravesando. Tengo el honor de presentar a nuestro primer conferencista el día de hoy, el doctor Miguel Sierra Hoffman. El doctor Miguel Sierra es especialista en enfermedades infecciosas, es especialista en cuidado crítico, es Diplomate of the American Board of Internal Medicine, Diplomate of the American Board of Infectious Disease, Diplomate of the American Board of Pulmonary Medicine y es Director Research of the Texas A&M College of Medicine. Doctor Miguel Sierra, un placer tenerlo acá en el evento académico de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Es un gusto, es un honor y es un placer poder compartir esta experiencia que hemos tenido tanto en Texas como Honduras y poder presentarles el estudio que pronto vamos a publicar. ¿Aló? Se le escucha perfecto, doctor, se le escucha perfecto, puede continuar. Ok. Bueno, entonces voy a comenzar. Mis compañeros van saliendo del hospital allá en Honduras. Vamos a presentar el ensayo Catracho, pero les vamos a dar un marco teórico. Los objetivos de esta charla son revisar los avances de la enfermedad COVID-19 en los últimos 7 meses y medio. Hay bastantes conceptos nuevos, no es lo mismo la enfermedad en enero que en junio o casi julio del 2020. Vamos a hablar de los avances o no avances del manejo antiviral. Creo que ya de todo el mundo conocido que hay un estado hipercoagulable en la enfermedad COVID-19, cómo manejamos ahora los pacientes con la oxigenoterapia, el rol de la pronación, esteroides, la colchicina y la ivermectina. De mi parte y de mis colegas no tenemos ningún tipo de controversias, obstáculos para dar esta charla. Tengo que darle estas slides, no son solo mías, sino que han participado muchas sociedades, muchos médicos de Honduras. Tengo que agradecer a Marilena Botassi, a Raúl Izaguirre, Riena Medina, al doctor Marco Tulio Medina, que nos han dado mucho para construir esta presentación. Vamos a comenzar diciendo que el mundo desde la mitad de diciembre del 2019 ha estado en una carrera para encontrar el antiviral ideal para aniquilar al SARS-CoV-2. Es de todos sabidos que esa respuesta la tendremos algún día, pero en el momento nosotros tenemos que sobrevivir y bajar la mortalidad. El ensayo Catracho se enfoca en combatir y contraatacar las complicaciones de la enfermedad y no tiene ningún tipo de interferencia con el estudio de solidaridad, que es el que están viendo ustedes. A medida que han pasado los meses, nos hemos dado cuenta que matar al virus tal vez no sea lo más importante para bajar la mortalidad. En algún momento esa molécula la vamos a saber y tal vez la podemos acoplar ya en un protocolo más definido. Esta es una slide vieja en la que miran ustedes cómo pensábamos en el mes de febrero, en donde los pacientes pensábamos que la minoría de los pacientes eran asintomáticos. Ahora, como sabemos, hemos cambiado completamente nuestra manera de ver esta enfermedad y sabemos que hay una gran proporción de pacientes que son asintomáticos. Dependiendo de dónde ustedes estén,
en el hospital o en el sistema ambulatorio, van a haber diferentes tipos de presentaciones. Yo soy incentivista, entonces solo miro pacientes hospitalizados y cuando un paciente está hospitalizado o llega a la unidad de cuidados intensivos, el síntoma principal es la tos seca y la disnea, y la disnea, ¿verdad? El paciente está taquipneico, no puede respirar, ocupa oxígeno. En el sistema ambulatorio, aún y cuando yo no he visto pacientes, el paciente está más como en una enfermedad viral común y corriente al principio, que comienzan con calentura, malestar general, tosecita seca, anosmia, disgusia, ¿verdad? Y ahora que ya estamos viendo mucho más pacientes, hemos visto que la diarrea o la gastroenteritis, sobre todo en pacientes jóvenes, es una manera bastante común de presentación. Tal vez no en las personas más adultas. Miren ustedes cómo ha cambiado la manera que vemos nosotros el número de asintomáticos. Ahora sabemos que es la gran mayoría, ¿verdad? Y de ahí que el mundo se infectó en 4 meses. Es muy poquito los terrenos en el mundo que no han tenido casos de COVID-19, ¿verdad? Y esta es tal vez la mejor slide de toda la presentación, porque esta es una slide que nos da a nosotros un mapa en una foto de lo que es la enfermedad. En el lado izquierdo vemos aquí nosotros que tenemos la enfermedad, como casi todas las enfermedades que nos hemos tenido en medicina, ya sea en infectología, cardiología, medicina interna, gastroenterología, donde las patologías comienzan de un lado asintomático y van progresando y van escalando poco a poco. Ese es el 99% de las patologías. Esta es una patología distinta, en el que, si bien es cierto, hay gente que pasa del estado asintomático al levemente sintomático, al moderado, al severo y al crítico, en esa secuencia, hay un cierto porcentaje de pacientes que anda en el 15%, que sencillamente pasa de estar asintomático a un estado de gravedad en cosa de horas. Hay un sinnúmero de pacientes que están con síntomas leves y de repente se les dispara el sistema inflamatorio y de coagulación y sienten la necesidad de ir al hospital. Y esto se manifiesta con gente muriendo en las casas, muriendo en carros, muriendo en las calles o muriendo en las emergencias sin poder haber llegado. Y hay veces, decimos nosotros, que llegan tarde. No, algunos llegan tarde, no hay duda, que han tenido 14 días de síntomas, pero hay una gran mayoría, hay una gran cantidad de pacientes que sencillamente no es que llegan tarde, es que en ese momento le comenzaron los síntomas de disnea y de tos seca, de perruna. Y entonces eso ya sabemos que es la cascada inflamatoria y no da tiempo para poder llegar a una emergencia. Esta es una fotografía de la enfermedad, ¿verdad? Y ahora nosotros sabemos que la enfermedad está dividida en 3 fases, ¿verdad? La enfermedad viral o la etapa viral. Y si ustedes vemos aquí, si esto lo vemos como un rombo, vamos a ver aquí en esta etapa, no hay síntomas y el virus va creciendo, la paciente se infecta y llega un momentito donde el paciente, si es de los pacientes que tiene síntomas, va a empezar con síntomas generales de tos seca, diarrea, dolor de cabeza, etcétera. Pero contrario a la gran mayoría de las enfermedades infecciosas, a medida que la enfermedad va avanzando, el virus la carga viral va disminuyendo. Y entramos a lo que se llama la fase pulmonar o la fase inflamatoria, que realmente comenzó al nomás haber comenzado los síntomas, pero no está en su máximo esplendor. Se cree que cuando el paciente llega al hospital, porque tiene síntomas un poquito más complicados, esa cadena inflamatoria va en ascenso. Y miren ustedes que la carga viral va en descenso, ¿verdad? Y aquí, que es la fase tercera, o la fase que ahora le llamamos fase de hipercoagulación, es la fase donde está en falla multiorgánica, está en miocarditis aguda, está en falla renal, ¿verdad? Y entonces, nosotros nos preguntan cómo podemos ejemplificar lo que es catracho. Bueno,
Es bien sencillo. En enero, en febrero del 2020, las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud era de que nosotros estuviéramos autoaislándonos en la casa si teníamos síntomas y que llegáramos al hospital si los síntomas se presentaran. Y aún cuando estábamos hospitalizados, decíamos que teníamos que esperar a los pacientes más graves en la unidad de cuidados intensivos, que teníamos que intubar a lo más rápido posible, ¿verdad? Nosotros nos fuimos dando cuenta por las experiencias que nosotros comenzamos a ver pacientes en el mes de marzo, que con esa estrategia no íbamos a tener el mismo resultado que el mundo había tenido, que era la acumulación de pacientes en la unidad de cuidados intensivos, un excesivo cantidad de uso de ventilación mecánica y una alta mortalidad. Entonces, lo que hicimos nosotros en el ensayo Catracho fue decir, no, en el momento que el paciente entre al hospital, ponga a un pie en el hospital, se le va a considerar a ese paciente grave, esté o no grave, y vamos a comenzar un tratamiento X, que después de eso vamos a hablar, ¿verdad? Y eso es lo que ejemplifica en una slide lo que es el ensayo Catracho, un tratamiento agresivo, frontal y comenzando en la hora cero, que el paciente se presenta en el hospital. Es un caso de una paciente de 78 años que estaba en autoaislamiento en la casa. Ya sabía ella que tenía, que era positiva por SARS-CoV, no había tenido muchos síntomas, pero de repente un domingo comenzó con sus tosecillas secas, se empezó a sentir un poquito más nerviosa, y la placa no es nada extraordinaria, pero se admitió a la sala general. En ese momento, en esos entonces, nosotros usábamos acitromicina e hidroxicloroquina, y de repente en el día número 4 le cae la cascada de citoquinas ahí frente de nosotros, la pasamos a la unidad de cuidados intensivos y le decimos que se prone, que una paciente que es muy disciplinada, le damos toxizumab ese día. Miren ustedes cómo mejora la paciente casi inmediatamente. Tengo la del día 5, pero no la tengo en este slide. Entonces, esta fue la primera de las pacientes que nosotros miramos que esto tal vez no era una enfermedad infecciosa per se, sino que tal vez una enfermedad inflamatoria de base, porque nadie puede alegar que el toxizumab esencialmente aclaró la radiografía. Pero entonces el toxizumab no es un antibiótico, no es un antiviral, no tiene ningún otro efecto más que bloquear la IL-6. Entonces, y el paciente se fue al día el número 14 a la casa, la seguimos y muy bien. Hay que tomar algunas conclusiones de este caso que comenzó en marzo. Y fue que ustedes miran acá, que aquí comenzó, y cómo nosotros cometimos el error que ya no cometeríamos ahora, que dejamos que esa cadena inflamatoria siguiera, sin ponerle antiinflamatorios, sin tener sin ponerle colchicina, ni ivermectina, y esto va, y en eso se manifiesta en el pulmón en ese día, ¿verdad? Entonces, la pregunta de ahora es, ¿y por qué tenemos que esperar? ¿Quién dice que tenemos que esperar? ¿Verdad? O sea, entonces, nosotros decidimos que comenzábamos el tratamiento agresivo desde el día número 1. Ustedes ven aquí, ¿con quién tenemos que ser agresivos? Bueno, con cualquiera que llega con hipoxia, ¿verdad? Pero hay pacientes que tienen definitivamente alto riesgo y esas personas son las personas mayores de 55, las personas que tienen cardiopatía de base, las pacientes que tienen una neumopatía de base, diabéticos, hipertensos, obesos ahora. En los primeros 3 meses, cuando esto no estaba aquí en el mundo occidental, no, la obesidad no era un factor de riesgo, pero ahora estamos viendo, sobre todo aquí en Estados Unidos, que la obesidad es tal vez, si no el primero, el segundo factor de riesgo más importante. Es donde los tenemos los pacientes más complicados. No sé si en Colombia, pero aquí en Honduras, perdón, en Estados Unidos todavía los exámenes de PCR no están al día siguiente y nosotros tenemos entonces que tomar decisiones inmediatas. Tenemos que tomar decisiones clínicas, ¿verdad? Y pero esta enfermedad da bastante para que se mire como un síndrome.
Un paciente que la mayoría de los pacientes que van a llegar al hospital o que se meten a la unidad de cuidados intensivos tienen una taquipnea de 24 o más, algunas veces de 40, y el paciente he visto yo que no se da cuenta que tiene una taquipnea de 40, tan taquicárdicos, saturando 90%. Y hay muchas moléculas, sustancias, enzimas que están elevadas. Entonces, pongo este slide porque no necesariamente tenemos que esperar a que el paciente, a que tener un caso perfecto donde esté todo perfecto con la PCR positiva. No, hay que irle adelante a esto, hay que tener un diagnóstico empírico si no lo tenemos, o clínico lo más rápido posible, porque las horas cuentan en esta enfermedad. Aquí están los pacientes que tienen una alta probabilidad de muerte comparado con los pacientes que no. Y ustedes pueden ver en rojo son los pacientes que tienen alta mortalidad comparado con los azules. Y si comparan las características de cada paciente, de cada grupo, van a ver que en en el grupo rojo es donde predominan los pacientes de más edad, predominan la gente con cardiopatías de base, con EPOC, con diabetes, con enfermedades renales crónicas y obesos. No que los jóvenes y que los pacientes sanos no se pueden complicar, definitivamente que sí, pero no son la gran mayoría. Aquí en Texas, en la experiencia de nosotros, hemos tenido casi un 25% de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos desarrollan algún tipo de daño cardíaco. Y eso es importante, por eso nosotros medimos las troponinas en los primeros 3 días, porque los pacientes que tienen o que manifiestan un daño cardíaco de cualquier tipo tienen una alta probabilidad de muerte comparado con los que no. Entonces, es un factor de riesgo que significa mortalidad. Hemos tenido todo espectro de pacientes, desde taquicardias ventriculares, bradicardias, miocarditis, infartos agudos de miocardio. Otro mapa de la enfermedad es que la mayoría de los pacientes que vienen rápido, les podría decir yo que vienen con una linfopenia aguda, vienen con una leucopenia y con una linfopenia bien acentuada, lo que eso les da una predisposición a infecciones bacterianas o una predisposición a una predisposición a una reactivación de enfermedades infecciosas, por ejemplo, la tuberculosis, la histoplasmosis, criptococosis, enfermedades que hemos visto nosotros aquí, que el paciente tal vez tiene un granuloma y se reactivan en ese periodo. Los glóbulos blancos elevados, la mayoría de las veces nos da a entender que ese paciente sí llegó tarde y viene con una sobreinfección. La agresividad con los antibióticos es mandatoria desde el día número 1, dependiendo los antibióticos, no hay ningún antibiótico específico, pero dependiendo del órgano afectado, que en la gran mayoría de los casos es el pulmón. Este es otro caso de una cocinera del hospital que tenía tos por aproximadamente 14 días. En aquellos entonces nosotros no hacíamos el examen, no obligamos a la gente a hacerse el examen, aprendimos la lección. Es una paciente que comienza con, y un domingo decide venir, el mismo día que la otra señora, y viene con esta placa, se admite, y vienen los virus esmerilados, que es un signo de la enfermedad, ¿verdad? Es raro el paciente que no tenga virus esmerilados. Para los que no ven escanes, esto es la parte normal del pulmón, esta parte negra. Estos son los vasos sanguíneos. Y los virus esmerilados, que en el mes de enero, en el mes de febrero, pensábamos nosotros que era una representación de una neumonitis viral. Ahora nos damos cuenta que esos virus esmerilados muy probablemente sea un resultado de la inmunotrombosis, que vamos a hablar muy en detalle. Les pongo estos ejemplos donde nosotros fallamos, ¿verdad? Para que aprendamos de los errores. La dejamos avanzar la enfermedad, o sea, le empezamos con acitromicina, hidroxicloroquina, y la señora terminó intubada. Más adelante dimos esteroides, etcétera, ¿verdad? Y esta señora todavía sigue en el hospital, perdió un pie por una embolia,
¿verdad? No tomaba ninguna medicina. Era una señora de 73 años, todavía trabaja, completamente sana, ¿verdad? Está en rehabilitación, ya tiene aproximadamente 4 meses de estar en el hospital. Una de las cosas que vimos es que esta paciente llegó se presentó con enzimas cardíacas elevadas, desarrolló una miocarditis de una fracción de eyección de 60, llegó a tener una fracción de eyección de 10. Y este es el tema, uno de los temas, que es la endotelitis y la disfunción endotelial. Nosotros al principio nos enfocamos en el pulmón como uno de los principales órganos, y definitivamente es uno de los principales órganos que ataca el virus, pero vemos que el virus, el receptor AC2 o ECA2 está en todo el cuerpo, pero hay órganos que tienen una alta cantidad, esos son el pulmón, en los alvéolos 2, y en el endotelio. El endotelio es considerado ya un órgano independiente. También existe en el tracto gastrointestinal, también existe en el corazón, pero en el endotelio está altamente, es donde hay una mayor cantidad de receptores de la ECA, por lo cual una endotelitis no sería nada raro, y aquí está bien documentado en un artículo de Lancet. Entonces hay que revisar la función del endotelio. Tenemos aquí esta es una célula endotelial normal, ¿verdad? Y si ustedes la dañan, esa célula se necrosa. Pero entonces hay que ver que al perder esta célula endotelial se pierden bastantes funciones fundamentales para el cuerpo. Una de esas, que es fundamental, es la producción del óxido nítrico, que nos da una regulación positiva, una regulación bastante importante en lo que es la relajación vascular, la mejoría en la hipoxia, en la oxigenación, sobre todo en los vasos sanguíneos pulmonares, ¿verdad? Y al no haber un daño endotelial como se da en el SARS, entonces perdemos esa enzima, que es una enzima valiosa, una sustancia valiosa, y de ahí que las personas tienen una predisposición a la vasoconstricción, a la hipoxia. Vamos a ver acá que en los últimos meses ha tenido este sistema renina-angiotensina un poquito más de relevancia en la enfermedad. Todos nosotros producimos angiotensina, dependiendo de la persona, hay un peso y contrapeso, un balance interno, ¿verdad? Los hipertensos, pues ese balance interno está un poquito desbalanceado y por eso ocupan antihipertensivos. El angiotensinógeno se sube y baja de manera normal en el cuerpo, y ese se convierte por la enzima renina en angiotensina 1, y después en la enzima convertidora de angiotensina 1 la convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene dos opciones. Uno, seguir como angiotensina 2, lo cual lo hace un vasoconstrictor potente, tiene propiedades proinflamatorias, propiedades procoagulantes. Y por eso usamos los inhibidores de la ECA, ¿verdad? Y la otra opción, que sería lo normal, es que se convierta, ¿verdad? Una vez, si se convierte ya sea por una hipertensión, por un antihipertensivo, o porque existe el receptor de la ECA, entonces es una sustancia vasodilatadora antiinflamatoria de antioxidante. Entonces, si ustedes ven que si el virus destruye o abarca el receptor de la ECA, entonces vemos aquí que la balanza se tira hacia la angiotensina 2, ¿verdad? Y lo que crea es un estado de vasoconstricción, proinflamación y prooxidación, que también pasa para acá formando un estado procoagulante, el cual vamos a hablar en unos momentos. El doctor Marco Tulio Medina en Honduras y Ser Salvador Moncada han postulado que la molécula angiotensina 1,7 podría
teóricamente ayudar mucho en esta enfermedad, y eso definitivamente tiene este marco teórico muy importante. Vamos a ver aquí una de las características muy importantes de la cardiopatía es la desproporción de los tamaños del ventrículo derecho. Por lo general, el ventrículo derecho es más pequeño que el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Pero cuando estos pacientes ya están están en ventilación mecánica, el ventrículo derecho desarrolla hipertensión pulmonar aguda, en la cual solo hay dos explicaciones: o una microtrombosis en el sistema vascular, o émbolos mayores. La mayoría de las veces no vemos émbolos, sí se ven embolias pulmonares, pero no, lo que nos ha dejado a pensar es que hay una microtrombosis pulmonar significativa. Aquí vemos todo el espectro de enfermedades cardíacas que esto produce, sobre todo arritmias. Es el 23% de los pacientes desarrollan arritmia en la unidad de cuidados intensivos, ya sea bradicardia, ya sea taquicardia supraventricular e incluso taquicardia ventricular. La segunda más común es la miocarditis transitoria, ¿verdad? También está la miocarditis fulminante, en lo cual ya nosotros hemos visto. Y nosotros tenemos aquí la disfunción endotelial, ¿verdad? Como ya la dije específicamente, eso crea, esa disfunción endotelial da paso a que tengamos infartos no NST, o infartos con elevación del ST. Y para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Si vemos acá, si nosotros atacamos a la enfermedad de una manera temprana, desde el día número 1 que ese paciente llega, comenzamos un tratamiento agresivo, entonces no tenemos que lidiar con la parte derecha de la pantalla, que es la vasculitis, la insuficiencia cardíaca, la cascada de citoquinas, que definitivamente en algunos pacientes se presenta de manera tardía, ¿verdad? Y entonces está en nosotros, está en nuestras manos detener esta enfermedad desde el día número 1. Entre más avanzada esté la enfermedad, es más difícil bloquearlo. Esta es el primer paciente que llegó, que pusimos en el ensayo Catracho, que es el abril 7 del 20. Es un paciente que ya teníamos el diagnóstico que era SARS-CoV positivo, estaba en autoaislamiento en la casa, y de repente comienza el paciente con tos, se comienza a poner nervioso y llama a la ambulancia. Y aquí el protocolo comienza en la ambulancia cuando nosotros sabemos que el paciente está positivo. Es la parte antiinflamatoria del brazo Catracho, que es, comenzamos con colchicina y con prednisona. Paciente, esta fue la presentación, no había duda que estaba en una etapa de UV, con bastante vidrio esmerilado. Paciente al tercer día le cae la cascada de citoquinas todavía más fuerte, pero la vence, ¿verdad? Paciente obeso, diabético, hipertenso, 49 años, tenía todo para complicarse, ¿verdad? Lo pronamos, usamos la pronación voluntaria, usamos el alto flujo de oxígeno, y miramos nosotros que el paciente se fue a la casa. Realmente el paciente dejó de tener oxígeno como en el día número 7, pero como no tenía dónde ir, entonces se quedó en el hospital. Pero realmente el paciente superó la enfermedad en 7 días. Esto nos daba una alegría de que la teoría de nosotros podría tener cierta base clínica. Pero bueno, un paciente no es todo. La cascada de citoquinas, ya todo el mundo habla del famoso síndrome el síndrome de la liberación de citoquinas, que se puede ver en muchos síndromes. Hay síndromes como el HL, que es la hematofagocitosis. Está la enfermedad del antígeno quimérico, cuando se da el tratamiento en las leucemias. Se viene mencionando esto desde 1990. Pero una de las características que nos dio a pensar que una de las grandes causas de mortalidad era la cascada, este síndrome, era porque había mucha elevación de la IL-6,
o sus marcadores, como la proteína C reactiva, del interferón, del factor de necrosis tumoral. Entonces hay que revisar la patofisiología y vamos a hacerlo despacio. Uno, en el cuerpo nosotros tenemos unas moléculas que son las verdes, que identifican moléculas de daño, que pueden ser cristales, pueden ser parte de moléculas internas de una bacteria o de, no, tal vez no de una bacteria, sino de un tumor, como el DNA, el RNA, ¿verdad? Y están las PAMPs o las moléculas que identifican patrones microbiológicos. Estas se activan cuando tenemos ya sea un virus, una bacteria, o en el ejemplo de las moléculas, un RNA flotando, un DNA flotando o cristales. ¿Verdad? Una de las famosas cascadas de citoquinas que vemos todos los días los internistas es la gota aguda, en donde estas moléculas se identifican como cristales, activan a los macrófagos y estos liberan citoquinas en diferentes tipos de cantidad, ¿verdad? Y eso define lo que es la inflamación. Esta es la inflamación innata que todo el mundo tiene, ¿verdad? Si una persona sana. Este es el famoso síndrome de Cart, que es el antígeno quimérico, que fue fue uno de los primeros donde se miró este síndrome de la liberación exagerada de citoquina, en donde a la célula tumoral se le daba, se le atacaba al antígeno quimérico y eso liberaba el macrófago al darse esa quimioterapia inmunoterapia para la leucemia, hacía una liberación y un síndrome de citoquinas. Y de ahí, de esa enfermedad, aprendimos mucho. Ahora vamos a poner esto en cosas sencillas. Vamos a poner el ejemplo de la gota. Aquí estamos en la gota, es visto como una molécula foránea, y eso lo identifican las DAMPs o moléculas que identifican daño. Y lo primero que hace es que se activa el inflamasoma o el NLRP3, que está acá, y eso hace que comience esta cascada. Vamos a ponerlo que si esto es una cascada, como las cascadas de Niágara, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y aquí son donde cae la cascada. Entonces, una de las teorías que nosotros teníamos era si nosotros bloqueamos el río arriba, bloqueando el inflamasoma con la colchicina, que es una molécula barata, que es conocida desde hace 200 años, que se usa en el Mediterráneo, se usa en cardiología, se usa en inmunología, se usa en dermatología, tiene múltiples usos. Entonces vemos acá que si nosotros bloqueamos la conversión de IL-1 beta a IL-1 activada, que sería donde actúan los esteroides, y si nosotros bloqueamos esto, tal vez el paciente no caiga en esa gran tormenta de citoquina y caiga aquí, sea destrozado por la cascada, ¿verdad? Pero sí se pasa el paciente, porque hay pacientes que llegan, ya sea llegan tarde o esa cascada es muy violenta, entonces tenemos un rescate que se llama toxizolomab, ¿verdad? Que nosotros, como dice la palabra, lo usamos como rescate, ¿verdad? Entonces, en el primer brazo catracho, tenemos el brazo antiinflamatorio, que es compuesto de colchicina, ¿verdad? Para debilitar esa cascada de citoquina. Tenemos la dexametasona, que la venimos usando desde marzo, no lo usamos desde hace una semana, ¿verdad? Y tenemos el toxizolomab, que lo venimos usando también desde marzo, pero es un medicamento biológico que no se puede usar todos los días, por muchas cosas, por el costo, porque es biológico, porque no hay, sobre todo ahora en día, que todo el mundo lo está usando. Y pues tiene también sus cositas, ¿no? Es bastante inmunosupresor. Es usado en muchas enfermedades, como la enfermedad de artritis temporal, en ciertas, es usada en el fenómeno de CART, es usada también en la artritis reumatoidea. Entonces, esa cascada de citoquinas se refleja inmediatamente en el pulmón, ya que entra el SARS-CoV-2 aquí, miren ustedes, activan a los macrófagos, y los macrófagos, al activarse ellos,
Entonces jalan este montón de moléculas que andan circulando, que son los fibroblastos, y forman una membrana de hialina, ¿verdad? Y forman una gran trombosis aquí, y que ya esto se representa aquí en la patología. Una de las cosas importantes que hemos notado nosotros en los pacientes con COVID-19, ya sea en Brasil, en autopsias de Sao Paulo, en autopsias de Milán, en autopsias de Nueva York y de China, es que poco se encuentra el virus, ¿verdad? Que está en total contrapuesta a los miles de enfermedades, de enfermedades infecciosas que nosotros tenemos, como por ejemplo la rabia. Una de las maneras de comprobar que tenemos encefalitis por rabia es hacer una biopsia y encontrar los puntos de Negri. Una de las maneras de comprobar que tenemos una neumonía por Cytomegalovirus es únicamente la biopsia. Entonces, en esta enfermedad es lo opuesto, no se encuentra ese virus, sobre todo en pacientes con alta severidad. Volvemos a esta slide, porque si ustedes miran, el paciente que les acabo de presentar, el paciente estaba en la casa, ¿verdad? Ese paciente le pegó esa cascada de citoquina en la casa, y si aquí no tuviéramos ese sistema de ambulancias, ese paciente se hubiera muerto en el camino al llegar al hospital, ¿verdad? Entonces, esto les quiero recordar a ustedes de que por eso es importante de que el tratamiento, si se puede, se comience a nivel ambulatorio. Esta es la segunda paciente una de las segundas que comenzamos el estudio. Esta es una paciente que tenía un cáncer uterino, adenocarcinoma de útero. Miren ustedes que es obesa, pues pesaba 400 libras, es diabética, insulino dependiente, tenía todo para morir. Estaba autoaislada en la casa, ya sabíamos nosotros que era SARS-CoV positivo, pero no tenía síntomas. De repente un domingo le pega, se pone ansiosa, comienza con tos, se pone nerviosa y la va a traer la ambulancia. Como el protocolo comienza en la ambulancia, cuando sabemos que el paciente es positivo, entonces se le da prednisona, se le da colchicina y se admite al hospital. A ella la admitimos directamente a la unidad de cuidados intensivos. Le decimos que se pronara. Así vino la señora. Ven ustedes la gran obesidad que tiene. Y miren ustedes cómo está. La retina vino bien inflamada en la etapa 2B, pasando a la 3. ¿Verdad? Y miren cómo se va complicando, ¿verdad? Y con bastante hipoxia, pero con la pronación voluntaria que tienen. Miren cómo tienen los brazos, ¿verdad? Y pues ven ustedes cómo evoluciona de bien. Al día número 10 se va a la casa un paciente de alto riesgo, extremadamente alto riesgo, pero entramos con fuerza desde el día número 1. Vamos a hablar un poquito no del virus, sino que la importancia que tiene ser un virus DNA positivo, RNA positivo. Esta es la famosa clasificación de Baltimore, que es la que nosotros usamos en infectología clínica, ¿verdad? Y hay muchas clasificaciones, pero esta es la más clínica que yo tengo y la que hemos usado aquí, por lo menos en Estados Unidos. Entonces vemos aquí que esta es la influenza, que es un RNA negativo. Mucha gente la ha querido comparar esta enfermedad con la influenza, no tiene ninguna similitud en nada, ni siquiera en el tipo de virus. Y está lo que se llama los RNA positivos, que es el coronavirus. ¿Cuál es la importancia de ser RNA positivo? La positividad se refiere no a una carga positiva, sino que se refiere al hecho de que al nomás entrar a la célula humana, inmediatamente ese no tiene que duplicarse como el RNA negativo, sino que ahí mismo se puede comenzar a duplicar, arrestando a nuestro sistema, de lo cual vamos a hablar muy en detalle. Una de las cosas, para simplificar lo que es una cosa viral, una clase de virología en 60 segundos. Los virus realmente se dividen en 3 partes. La parte estructural, que es la que ustedes vienen aquí, en el caso del coronavirus está la proteína S, la proteína M de matriz y la proteína E de envelope de sobre. Está la parte genética, que es el RNA, y está la parte
de proteínas no estructurales, que nadie le hace caso. Y lo pongo en rojo porque realmente es la parte más importante en lo que se refiere a la patofisiología. Si bien es cierto que la proteína de espiga o spike es lo que hace el enlace y hace que se una para entrar al receptor de la ECA y se internalice, las proteínas no estructurales son las que nos dan las características fisiopatológicas de este virus. El interferón tiene un rol importante, no solo fisiopatológico, sino que también interferón como medicamento, como antiviral. Vamos a ver aquí que hay varias. El interferón es una molécula natural. El nombre interferón viene de interferir. Es un antiviral normal que nosotros producimos. Cuando nosotros tenemos fiebre por dengue, por influenza, estamos liberando interferón. Y ese interferón lo usamos en muchas infecciones virales, la hepatitis B, la hepatitis C, ya no se usa tanto. Hay algunos colegas que tienen experiencia con el interferón en esta enfermedad. Lo importante aquí es que vamos a mirar que el interferón fisiopatológicamente tiene un rol importantísimo. Aquí está la respuesta normal temprana de un interferón, que son las personas que desarrollan síntomas, fiebre y tienen una respuesta inflamatoria moderada y mínima, y la enfermedad se va sin que pase nada. Desafortunadamente, como es un virus RNA positivo, en algunas personas, eso hace que el virus arresta los ribosomas y haya una respuesta, una liberación del interferón retardado. ¿Qué pasa entonces cuando se retarda? Que entonces hay un fenómeno que se llama de catapulta, en donde cuando por fin se puede liberar el interferón, se hace de una manera exagerada. Para ponerlo en algo más sencillo, estos son ratas, una rata donde se le bloqueó la genética del interferón, se le borró se le borró el receptor de interferón, y ratas comunes y corrientes se le inyecta SARS. Miren, tal como en el humano, a los días número 7, las ratas comienzan a morir y hay un 80% de mortalidad, comparado con las ratas que no tienen interferón. Miren cómo sobreviven totalmente, ¿verdad? Entonces, poniendo esto en clínica, en perspectiva clínica, ¿verdad? Aquí lo que pasa con los RNA positivos, específicamente el SARS, hay un arresto de los ribosomas, y eso hace que el interferón de nosotros sea liberado de una manera exagerada, creando una cascada de citoquinas, ¿verdad? Que se representa de esta manera. Entonces, bien, el interferón se libera exageradamente y creando esto una neumonitis aguda del pulmón. Volviendo a esta señora, la señora estaba en la casa, tenía 14 días de estar diagnosticada, no estaba haciendo nada y de repente le cayó la cascada de citoquina. Para que miren ustedes que esta enfermedad, no tener nada en 14 días no quiere decir absolutamente nada. Este es otro paciente que nos llegó con coágulos. El esposo estaba en la unidad de cuidados intensivos, así que fue fácil para nosotros decidir darle tratamiento. Esta señora cayó en el brazo catracho, y como la segunda plataforma, el segundo brazo del brazo catracho es la anticoagulación frontal y plena, en esta señora pues no fue ningún problema darle anticoagulación, porque ella venía con coagulitos múltiples. Entonces, la señora al día número 5 la pasamos a rehabilitación, no ocupó intubación. Importante revisar porque la parte 2 de la enfermedad es la parte de la hipercoagulabilidad. Vamos a ver que hay ciertas cosas que nos dan a entender que el COVID-19 es un estado hipercoagulable y protrombótico. Número 1, hay un incremento en el dímero D. El dímero D, de una manera aguda, o sea, hay gente que anda con un dímero D elevado todo el tiempo, pero si el dímero D está normal en un día y se incrementa agudamente, solo puede ser una cosa, que es una destrucción de la fibrina. Vemos aquí que ahora ya el dímero D es un predictor de mortalidad. Si los pacientes que tienen el dímero D elevado, más de 1500,
cuando es cuantitativo, eso nos da un mal pronóstico si el paciente no es anticoagulado. Las autopsias a nivel mundial, no solo en cierta zona, lo que ha visto es una trombosis microvascular, ¿verdad? Donde sugiere que hay una trombosis vascular in situ. Y el uso de las heparinas de alto de sin fraccionación o de bajo peso molecular, cuando se inician temprano, está relacionado con sobrevivencia. Vamos a ver aquí que para todo el mundo ha sido sorpresa que el SARS-CoV-2 esté relacionado con un estado procoagulante. Señores, esto no es nuevo. Vamos a ver aquí que hay viruses como el HIV, el hepatitis C, la hepatitis B, la influenza, el Coxsackie, también tienen esa, tal vez no con la intensidad y la comunalidad del SARS-CoV-2, pero sí, en estos virus también se ha visto un fenómeno similar, ¿verdad? Una intensa estado procoagulante. Vamos a ver aquí, esto es en New Orleans. Si ustedes recuerdan, en el mes de febrero hubo una crisis en Luisiana y mucha gente tenía muerte súbita, ¿verdad? En la calle, y en esta macroautopsia, vemos aquí que lo que se encontró fueron trombos en los pulmones, necrosados, ¿verdad? Aquí estamos en una macroscópica, una patología macroscópica, una dilatación exagerada del lado ventricular derecho. Solo hay dos posibilidades: un émbolo masivo, el cual muy pocas veces se encuentra, o miles de trombos, microtrombos en el sistema sistema de la circulación pulmonar arterial. Y vemos aquí otros, miren, mucha necrosis, ¿verdad? Y esto se vio en bastantes pacientes, en la mayoría de las pacientes con autopsia. Y vemos aquí, cuando ya miramos esto a nivel microscópico, ¿verdad? Vienen en la A, que son bastantes membranas hialinas, exudado exagerado y necrosis. En la B, mucha trombina. En la C, aquí lo que es un depósito exagerado de fibrina, ¿verdad? En la D, vemos agregados alrededor, no solo en los alveolos, sino que alrededor de los alveolos. Recuerden que para que haya un intercambio gaseoso bueno en el pulmón, se ocupa que esa pared no tenga más de 1 milímetro, porque entre más gruesa esté esa membrana, es más difícil hacer un intercambio gaseoso. Por el otro lado, se encontraron megacariocitos activados. Quiero parar ahí porque es importante que se entienda qué son los megacariocitos activados. ¿Ok? Los megacariocitos es de las pocas células que no migran. O sea que si ustedes encuentran megacariocitos activados en el pulmón, solo hay una explicación, y que hay trombosis, activación de trombosis in situ, ¿verdad? Y encima de eso se encontró mucho factor de von Willebrand, ¿verdad? Que todo el mundo sabe está asociado al sistema de coagulación. Por el otro lado, miren, patología aquí en Brasil. Habieron 10 autopsias, pacientes que se murieron de muerte súbita. Y lo que se miró aquí en 5 mujeres y 5 hombres fue lo mismo. Miles de microtrombos, exudado, mucho exudado en el espacio alveolar, y no encontramos al virus. Y vemos aquí a nivel microscópico, vemos aquí cómo está lleno de exudado el sistema alveolar. Deberían estar así de blancos. Está lleno de microtrombos, de fibrina, ¿verdad? De células inflamatorias, pero no encontramos al virus. Y vimos aquí, cuando usamos la inmunohistoquímica, ¿qué encontramos aquí? Complementos en los alveolos. Eso solo tiene una explicación, que es una activación inflamatoria extremada, lo que unida con la trombosis se llama el fenómeno de inmunotrombosis. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tomar aquí? Que hay en muchas personas hay una microangiopatía limitada del pulmón, pero no necesariamente puede haber una microangiopatía a nivel cardíaco
a nivel cerebral. Hay daño alveolar difuso. Esto tiene que ser explicado por una respuesta inflamatoria robusta. La activación de el hallazgo de megacarocitos activados en el alveolo solo tiene una explicación, y que hay una coagulación in situ. Hay mucha fibrina en los alveolos capilares, volviendo haciendo la ventilación mecánica casi obsoleta, si se usa, porque lo único que tenemos que hacer es ponerle presión de PIP, y eso producimos una falla ventricular derecha. Pero este fenómeno no es nuevo. Este fenómeno lo hemos visto bastante en cáncer de pulmón, donde avanza donde invade a las células endoteliales y crea una disfunción endotelial severa, donde pueden ver ustedes a nivel radiográfico es bien similar con esos vidrios esmerilados. ¿Por qué nosotros medimos la cascada inflamatoria con la proteína C reactiva, con la ferritina? Este es el estudio estrella desde 1979, en donde la proteína C reactiva es el marcador inflamatorio más temprano, el más rápido que sube. Eso es, con la excepción, obviamente, que el paciente tenga cirrosis, ¿verdad? Pero nosotros, al medir la proteína C reactiva, ¿verdad?, y que va subiendo, eso nos está dando a entender que hay y sobre todo se va aumentando cada día, hay un proceso inflamatorio robusto que hay que parar. Y a medida que va pasando el tiempo, se van activando otras moléculas inflamatorias. De aquí que nosotros hemos visto un patrón. La proteína C reactiva bien elevada, con una relativa elevación de la ferritina, pero mucho más la proteína C reactiva. Eso quiere decir que la cascada va comenzando. Estamos con una proteína C reactiva elevada y una ferritina bien elevada. La tormenta está pegando en ese momento. Y tenemos el patrón de una proteína C reactiva disminuida, porque ha bajado, y una ferritina elevada, y eso nos da a entender que el estado de coagulación en ese momento está bien activo. Y nosotros tenemos que aprender a juntar todo esto. La inflamación definitivamente activa de muchas maneras a la coagulación, y tiene que verse esto como un proceso mutuo, un proceso en uno. Y si lo vemos aquí cómo están los alvéolos tipo 2 que provocan el surfactante y el epitelio que forman en la parte gaseosa, ¿verdad? Y miren ustedes lo que pasa cuando entra el SARS-CoV-2 a estimular los macrófagos. Estos macrófagos liberan citoquinas, y estas citoquinas lo que hacen es llaman a estos glóbulos rojos, esta fibrina, que se activen y se depositen acá. Y en otras palabras, si ustedes ponen un tubo, o sea, si ustedes intuban a este paciente y le ponen presión positiva, lo único que van a crear es una carga, una presión que se va a reflejar en el pulmón derecho. Vamos aquí a ver que la anticoagular o no anticoagular de manera frontal al paciente está asociado con mortalidad o sobrevida. Vemos aquí en este estudio que se hizo en China, donde la anticoagulación frontal en este grupo de 1.786 pacientes, que no es pequeño, ¿verdad? A los pacientes que se les anticoaguló de manera frontal hubo 30 muertes, pero comparado con 104 muertes en ambos grupos. O sea que la anticoagulación está asociado, la anticoagulación tardía o la anticoagulación no agresiva está asociado altamente con mortalidad. Por el otro lado, ¿por qué la heparina? ¿Por qué no usar los NOAC, que son fáciles, están de moda, son efectivos, ¿verdad? Y vamos a ver que la mayoría de los virus, ¿okay? No es este virus específicamente, pero una gran mayoría de los virus tienen al heparan sulfato como una molécula donde se unen. Entonces, si ponemos esta patofisiología aquí, vamos a ver que aquí está el receptor de la ECA, y aquí está el SARS-CoV-2, ¿verdad? Y si usamos heparinas de bajo molecular o heparinas que no están fraccionadas, ¿verdad?, compiten con el heparan sulfato, ¿verdad? Y entonces, esa es una de las proposiciones fisiopatológicas del por qué usar las heparinas tiene mucho más beneficio que los NOAC. Claro, hay pacientes que desarrollan trombocitopenia, etcétera,
y los NOAC es el plan B. Pero hay muchas vías de que afectan no solo la parte inflamatoria, no solo la parte de anticoagulación, sino que compiten a muchos niveles y tienen muchas ventajas. Aquí tratamos de usar la heparina no fraccionada y como segundo usamos la heparina de bajo peso molecular. Esta es una foto de lo que es la coagulación de la enfermedad. Vemos aquí la etapa viral, donde el dímero D no está activado, pero a medida que va avanzando la inflamación, el dímero D va avanzando. Y la única manera que esto puede elevarse de tal manera es si ustedes dejan que eso suceda. Por eso nosotros proponemos anticoagular frontalmente desde la hora cero a todo paciente. Lo ponemos más fácil, todo esto. O sea, vemos aquí cómo se une el SARS-CoV-2 al receptor. Esto es internalizado, ¿verdad? Y esto al bloquear el receptor de la ECA, porque está deshecho por el virus, crea un desbalance entre angiotensina 1, angiotensina 2 o angiotensina 1, y entonces lo que se crea es un estado de inflamación, de vasoconstricción, de trombosis y de partículas oxidativas de alta reactividad. Entonces, la hipercoagulabilidad es algo probado, ¿verdad? Pacientes, por ejemplo, jóvenes que sobrevivieron la enfermedad fueron despachados a la casa en Nueva York para tener una embolia cerebral o pulmonar en la casa. Por eso aquí todo paciente se despacha con un anticoagulante oral cuando sobrevive, sobre todo pacientes que han estado hospitalizados por lo menos 5 días. Esto viene a reforzar lo que les vengo diciendo, en donde este es un artículo del New England Journal donde hay 7 pacientes con una enfermedad viral que no es SARS-CoV y SARS-CoV-2, donde se les permitió hacer una biopsia, y miran que es lo mismo. La patología es la misma, es una microtrombosis, una microangiopatía local a nivel pulmonar. Esta se la dejo solo porque me parece que es una slide muy bonita que se puede usar para los residentes. La hipoxemia, entonces, que tienen estos pacientes, al principio nosotros pensábamos que era una invasión del virus, que era una neumocitis viral, que tal vez hay un componente de una neumonitis viral, pero definitivamente lo que existe, estamos viendo nosotros, hay una microtrombosis. Por eso, hay veces el PIP es contraproducente. Vemos a este paciente, miren, ya desde el 29 de marzo nosotros empezamos a manejar, porque aquí los brazos se desprendieron y tuvimos que parar el otro brazo. Aquí todo el mundo, todos los hospitales, que son 5, usan el sistema Catracho. Este paciente del mes de mayo entró con SARS-CoV-2, vino con esta placa y se le comentó todo frontalmente, y después pacientes los mandamos a rehabilitación. Volviendo, vamos a explicar esto. Ahora, la ivermectina es la parte 3 del estudio Catracho, que es la parte antiviral o el uso de moléculas que influyen en el virus. Vemos el virus para hacerlo fácil, porque es complejo. Entre el virus es un RNA positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea positivo, que inmediatamente puede arrestar, ¿verdad?, a nuestro ribosoma, comienza a formar las proteínas no estructurales. Ojo, las proteínas no estructurales. Las proteínas no estructurales tienen una función muy importante, ¿ok? Y quiero retrasar un poco. El virus se desensambla y la parte estructural se duplica en el citoplasma. La parte no estructural se duplica en el núcleo. Entonces, los ribosomas tienen que entrar al núcleo y tienen que entrar por algún lado. Y ese lado se llama la purina, que se llama importina. Entonces, si lo ponemos en asunto clínica, vemos aquí que el coronavirus, coronavirus tiene que entrar al núcleo mediante esta importina, ¿verdad? Específicamente no puede entrar por ningún otro lado. Entonces, la ivermectina, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿y cuál es el rol de la ivermectina? ¿Cómo vas a creer que vamos a darle ivermectina? Tiene que ser galones para que inhiba. Y no nos interesa la acción viricida, aunque sí tiene un poco, pero sería
a dosis altísima, lo que hace la ivermectina es que bloquea a la importina y no pueden entrar las proteínas no estructurales. ¿Y qué importa? ¿Qué pasa cuando no entran? Entonces deja que nuestro interferón no sea captado por 2 días y tengamos una reacción inflamatoria completamente normal. Tenemos un estudio, ya vamos 3 estudios, ¿verdad? Pero este es el primero estudio donde el uso de la ivermectina redujo la mortalidad. Es muy poca medicina la han reducido. Es un estudio en Francia hecho por Harvard, ¿verdad? Y los pacientes que se les dio ivermectina, ¿verdad? Aquí no llegaron a la ventilación mecánica, o se llegaron, tuvieron una mejor sobrevida, ¿verdad? Hay otro estudio que salió en Florida y otro estudio que acaba de salir recientemente en Pensilvania. Solo recordemos que nosotros no usamos la ivermectina como viricida, sino como inmunomodulador. Otra paciente que esta es una enfermera que estaba en autoaislamiento, llega así, bien severa. Le damos el tratamiento, como ya tenemos bastante experiencia de 60 días de hacer esto fue en mayo, el paciente se va al día número 5. Miren ustedes cómo bloqueamos desde el día número 1 la cadena inflamatoria, ¿verdad? Y vemos aquí cómo nos hizo un dip, pero como la pronamos, la paciente y alto flujo, paciente que tenía 400 libras, diabética, hipertensa, se va al día número 5, número 6, que es la regla ahora, aquí, ¿verdad? Es el averaje de nosotros, 7 días, 6 días, con pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Aquí vemos cómo se va bajando el alto flujo de oxígeno, y de aquí que esteroides tienen un gran rol. Ahora no es secreto, ya salió el estudio de Oxford, pero nosotros no empezamos hace una semana a usar dexametasona, sino que en el mes de marzo, y nos ha dado excelentes resultados. Pero esto fue la primera seña desde que hubo este estudio retrospectivo de 210 pacientes, pero viene cómo se desprendieron los brazos, ¿verdad? Y hubo una mejoría en la mortalidad. Si miran ustedes, esta es un slide muy importante, porque si ustedes miran cuál es la diferencia entre los que vivieron y los que no vivieron, miran ustedes la parte rosada, perdón, no rosada, disculpen, la púrpura, ¿verdad? Y la diferencia fue que en este grupo los esteroides se comenzaron más tarde. En catracho lo usamos del día número 1. De la mortalidad en pacientes ventilados, nosotros no comenzamos la dexametasona en los pacientes ventilados, los comenzamos desde el día número 1, desde que entran al hospital, desde que pegan en el hospital, se activa el protocolo, y si tenemos certeza de que es SARS-CoV-2 definitivamente, aquí nosotros somos bien agresivos. Si tenemos un link epidemiológico, tenemos alta sospecha, características clínicas o radiológicas, comenzamos el protocolo. Solo nos hemos equivocado 2 veces en 2 pacientes, ¿verdad? En más de 1000 pacientes, y en esos pacientes se quita el protocolo y no ha habido problema, ¿verdad? Y este es el famoso estudio de Oxford, ¿verdad? Donde se comienza con 6 miligramos al día, ¿verdad? Y lo usan por 10 días. Nosotros lo comenzamos día número 1 con una dosis más alta, ¿verdad? Este es otro paciente que llegó bastante grave, ¿verdad? Miren ustedes cómo comenzamos el protocolo rápido, se va. Este es un caso importante porque llega bastante, bueno, quería llegar a esta parte. Miguel, ya estoy acá, si quieres te ayudo con esta parte. Ok, bueno, les presento al doctor Valerio, llega a salvarme aquí. Él va a seguir con la parte de ventilación. Doctor Valerio es intensivista en San Pedro Sula, uno de mis hermanos aquí que hemos hecho el estudio junto con Oscar Díaz, y él dale Oscar, dale Fernando. Bueno, aquí podemos ver los datos de un estudio que nos enseñó mucho sobre la bendición y la posibilidad de salvar a los pacientes con síndrome de respiratorio adulto, conocido como el estudio PROSEVA o PROSIVA. Ya habíamos tenido varias señales que la pronación mejoraba
pronóstico de mortalidad de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto, con varios metaanálisis hechos por Gattinoni, por varios famosos intensivistas, donde el miedo era la posibilidad de que los pacientes murieran básicamente por problemas en el mecanismo de la pronación, como la extubación en las úlceras producidas por estar mucho tiempo en decúbito prono. En este estudio se vio que los pacientes muchísimo más enfermos en el índice PO2, aquellos que tenían un PO2 por debajo de 150, significativamente tuvieron más posibilidades de sobrevivir. La que sigue, Miguel. Entonces, en Honduras, antes de que conociéramos a Miguel, empezamos a hacer una estrategia para poder contener la avalancha de pacientes, y nos dimos rápidamente cuenta que un gran número de pacientes mejoraban muchísimo su frecuencia respiratoria y su saturación de oxígeno cuando los pronábamos despiertos, ¿verdad? ¿Por qué los pacientes? Porque uno, mejora el flujo sanguíneo. Dos, las atelectasias dependientes de la gravedad son mucho menores en la parte anterior del tórax comparado a la parte posterior. También se habla sobre la movilización de secreciones, que es mucho más fácil. Entonces aquí podemos ver una serie de más General Hospital donde se vio la ventaja de la pronación y de ese sistema de pronación que se ve. Estas son imágenes de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Leonardo Martínez. Creo que eso fue alrededor de la primera semana de abril. Aún en estos días no nos conocíamos con Miguel. Y la técnica que teníamos, o sea, nosotros empezamos utilizando las recomendaciones de las guías internacionales, que por no entrar en pleito no las voy a mencionar, pero quienes las dictaron, pero yo soy un poquito más político que Miguel. Miguel ya lo hubiera dicho. Entonces, vemos acá cómo después de intubar un montón de pacientes y ponerlos en un sistema de baja cantidad de volumen y un PIB no mayor, una presión meseta no mayor de 30, nos dimos cuenta que muchos de estos pacientes generaban buenos volúmenes, pero o sea, no los podíamos oxigenar. O sea, entonces empezamos a subir el PIB y subíamos el PIB según el protocolo del ARPNet y bajar los volúmenes, y básicamente los pacientes se nos morían. Entonces empezamos a usar este sistema, que es la pronación, con sistemas de oxígeno de alto flujo. La que sigue, Miguel. El oxígeno de alto flujo tiene varias ventajas. Uno, es una forma eficiente de dar la presión inspirada de oxígeno. ¿Por qué? Porque se le da al menos o más de del pico inspiratorio máximo del paciente. En insuficiencia respiratoria, los pacientes respiran con un flujo de alrededor de 30-35 litros por minuto, y con los sistemas de alto flujo se les puede dar 50, 60, donde yo trabajo de flujo, y en algunos otros lugares del mundo pueden dar flujos más altos, de manera que no se mezcla con la fracción inspirada de oxígeno del ambiente. Entonces es muy eficiente la aportación de oxígeno. Dos, hay un lavado del CO2 del espacio muerto. Tres, la humidificación evita el acúmulo de moco y ayuda muchísimo a la limpieza traqueobronquial de las secreciones. Cuatro, hace que esta humedad y esta humidificación hace que el cilio respiratorio se mantenga activo. Como nuestro cilio respiratorio trabaja en una temperatura de 37 grados. En Honduras, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos, porque el ambiente es muy cálido, los aires acondicionados y más los trajes de protección que usamos siempre pasan muy, muy helados. Y ese aire helado, que también puede helar los canisters de humidificación, pueden producir paralización del cilio respiratorio. Entonces, y se han visto en muchos estudios que este sistema de alto flujo disminuye el trabajo muscular, la ventilación minuto, ayuda a mejorar la oxigenación y disminuye
discretamente el CO2. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué evidencia? Hay muchos estudios con evidencia, pero creo que es el estudio Florelli, el estudio que demostró una ventaja significativa en los pacientes y que disminuyó la posibilidad de intubación en pacientes con índices PO2 y PO2 bastante reducidos, por debajo de 200, y esa reducción en la posibilidad de intubación se vio que era superior inclusive a la ventilación invasiva y el oxígeno estándar. ¿La que sigue? En este mismo estudio hubo una significativa cantidad también de ventajas en la mortalidad. Mucho menos pacientes tuvieron posteriormente un desenlace fatal en los pacientes en el alto flujo, ¿la que sigue? Especialmente aquellos que tenían PO2 y PO2 disminuidos. Aquí te voy a dar un rapidito para que el doctor hable del toxizumab. Ese es como rescate. Un señor que nos vino bien inflamado y al día 3 le dimos toxizumab y bueno, sobrevivió, ¿no? No se mira mucho mejor, pero sí mejoró mucho. Entonces, ahorita el doctor le va a explicar cuál es el rescate de nosotros del toxizumab. Ok, excelente, en la excelente participación de Miguel hablando sobre la cascada de citoquinas y que puso de ejemplo una cascada. Nosotros aquí decimos que son las cataratas de Polepanzac, que están en el departamento de Cortés de Honduras. Vemos cómo la colchicina inhibe el inflamosoma, que evita la activación de la interleucina 1B. Y más abajo se ve cómo los pacientes pueden todavía caer o generar la interleucina 6 porque hay otras rutas que no se mira acá en esta diapositiva para formar interleucina 6. Entonces nosotros damos tocilizumab, que es un medicamento biológico que evita la cascada, o detiene la cascada de citoquina como rescate. Hay que tener bastante discreción y saberlo dar, porque no se pueden dar en pacientes con tuberculosis activa, o que estén sépticos, o que tengan alguna fungemia. Entonces, yo siempre les recomendaría que se tomen cultivos al ingresar a los pacientes, porque muchos de estos pacientes tienen procalcitoninas elevadas, muchas por actividad inflamatoria y otras por infección. La que sigue. Y estos estudios de China que mostró Miguel, nos dieron la primera pauta. Ya hay otros estudios donde tal vez no nos han dado mucha significancia estadística de Italia, pero el estudio de Italia no dio anticoagulación a dosis terapéuticas, dio anticoagulación a dosis profilácticas. Y como bien mencionó Miguel, y como pueden ver en este resumen, habla de la utilización de dosis terapéuticas de heparina de bajo molecular, especialmente porque estos pacientes tienen activación del factor de von Willebrand y los dímeros D son altísimamente, se encuentran altos. Entonces aquí podemos ver cómo para la parte inflamatoria se ha recomendado intervenciones tempranas donde se tiene que enfocar en la inflamación con esteroides. También se puede dar inmunoglobulina a dosis alta, y ya tenemos por ahí alguna experiencia, y inhibidores del receptor de antileucina 6, como el tocilizumab. ¿Algo más que quieras agregar ahí, Miguel? No, y esto es esta es la misma que te gusta, solo que te la voy a dejar a vos de cuándo actuar. Bueno, nosotros tenemos que ser, como decimos en Honduras, darle pressing al virus. Entre más temprano empezar a atender al paciente con los primeros síntomas, mejor, porque como ya presentó Miguel en la diapositiva de la Organización Mundial de la Salud, donde se ve que un porcentaje, alrededor de un 3-4% de los pacientes con síntomas leves pueden estar en cuidados intensivos en 14 días. Entonces, ¿por qué esperar? O sea, ¿por qué tenemos que esperar en la unidad de cuidados intensivos 46,000 pacientes, que es lo que se dice que va a venir en Honduras
en UCI, es imposible que lo vamos a poder afrontar. Entonces tenemos que atender los pacientes en la etapa viral para disminuir la posibilidad que entre en una etapa de enfermedad severa que se caracteriza por la dificultad para respirar, por la disminución de la saturación de oxígeno por debajo de 90, por la 94, perdón, la taquipnea y la dificultad respiratoria. Porque si no lo hacemos en esa etapa donde podemos frenar y hacer contención con la colchicina, los esteroides, la anticoagulación, vamos a encontrarnos con pacientes severamente enfermos con una coagulopatía intravascular diseminada, muchos con miocarditis o con isquemia miocárdica. Nosotros hemos tenido pacientes que se nos han muerto, nos han causado muerte súbita por infartos a pesar de la anticoagulación. Algunos estudios hablan de que estas vasculitis pueden producir espasmos coronarios y hemos visto casuística donde hay elevados los factores de BNP, troponina, como marcadores de daño cardíaco. Entonces, si nosotros no atendemos los pacientes temprano, podríamos tener una avalancha de pacientes que nos inunden las unidades de cuidados intensivos, porque no podríamos en Honduras atender a todos esos pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Esto es un slide viejo y obsoleta, pero es histórica, porque aquí fue cuando nosotros comenzamos a tratar a la gente como recomendaban algunas organizaciones internacionales, para hacer más claro, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y vimos nosotros de que estábamos acumulando pacientes. Entonces decidimos formar dos brazos, el brazo catracho y el brazo convencional, y el 29, y miren ustedes cómo se desprendieron los brazos casi inmediatamente, tanto que al paciente número 9 ya no era ético seguirlo haciendo, porque la mejoría tanto en la mortalidad, tanto en la intubación, tanto en el uso de toxizolomab, tanto hay pacientes que siguen en el hospital que entraron aquí, y después empezamos nosotros a ver lo rápido. Entonces, Fernando, ahora contar la historia de cómo nos conocimos. Bueno, creo que fue alrededor del 20 de abril, un poquito, o el 18, el 19, no me acuerdo. El doctor Díaz estaba dando una conferencia por un webinar invitado por el Colegio Médico de Honduras. Yo al mismo tiempo estaba en una conferencia con gente del gobierno tratando de ayudar un poco a iniciar protocolos, y Miguel entró a la plática del doctor Díaz y habló el doctor Díaz de las terapias que teníamos en ese momento, y él inmediatamente vio las fotos de pronación, de que estábamos usando anticoagulación dosis plenas, de que estábamos usando esteroides. Él le preguntó al doctor si habíamos tenido alguna experiencia con colchicina, y le dijo, sí, uno de mis colegas y compañeros de trabajo está presentando una propuesta de investigación randomizada a placebo para dar tratamiento con colchicina. Me acuerdo claro el día, me habla Oscar, tengo una llamada perdida, me subo al carro, en ese momento le hablo a Oscar y me dice, mira Oscar, mira Fernando, me llamó el doctor Miguel Sierra Hoffman, le hablé que tenés un estudio, quiere hablar contigo, quiere hablar con nosotros. Inmediatamente le hablé a Miguel, y Miguel hizo que no diera placebo, porque él me dice, mira, esta es mi casuística, esta es mi gráfica. Y yo sentí que iba a ser éticamente erróneo si yo randomizaba 120 pacientes, que era lo que pensábamos randomizar, a placebo, porque podían ser personas que no se iban a beneficiar del estudio. Entonces lo hicimos con un grupo control histórico, que tal vez no es el más atractivo para las journals de medicina, pero creo que era lo más correcto para disminuir la mortalidad en Honduras. Y desde ese día hemos sido hermanos, nos hablamos todos los días, compartimos casos. Miguel nos invita a estas pláticas, yo lo invito a él para poder discutir casos. Y esa es la historia del por qué se inició colchicina en los protocolos aquí en Honduras. Vale, y en resumen, van a haber dos tipos de pacientes. Paciente que le da la enfermedad, se va a activar la cascada, puede que se active de una manera normal y no pase nada,
pero hay gente, hay un 15% de esa gente que se va a activar no solo de un solo, sino que de una manera exagerada. No podemos determinar quién es quién, ¿verdad? Es imposible. El hecho de ser sano no quiere decir nada. He visto pacientes acá que son completamente sanos y llegan con una cascada de citoquinas bastante pronunciada. Obviamente, da más en los obesos, en los hipertensos, en los diabéticos. Por el otro lado, no hay que ver esto como dos procesos separados, como la coagulación en un lado, como la inflamación. Esto se llama inmunotrombosis. Todo está mezclado, es una melee, es una ensalada de cosas donde todo se activa en una sola fase. Y esta es la famosa, yo creo que es la mejor slide. Fernando, creo que deberías participar vos en este slide porque es Este importante que slide, miren no solo lo que yo he pasado aquí, pero tuya. si ustedes ven en el recuadro inferior derecho, esta slide es de la organización, de la parte inferior, es de la Organización Mundial de la Salud, donde describe las cuatro etapas de la enfermedad: leve, moderada, severa y crítica. Y cómo pueden los pacientes debutar críticamente, ir a cuidados intensivos y posteriormente morir. O ser intervenidos y posteriormente recuperarse. Pero eso no es la parte que asusta, porque, o sea, si usted tiene una enfermedad moderada o severa, porque tiene factores de riesgo, pues probablemente va a ser una prioridad para internarse en hospitales, porque tiene alta posibilidad de tener cuidados intensivos y morirse. Pero si usted tiene una enfermedad leve, esta diapositiva demuestra que en 7 a 14 días usted puede estar muerto. Entonces, ¿cómo vamos a poder decir que los pacientes con síntomas leves no hay que darle más que Tylenol, acetaminofén y test? O sea, no se puede. O sea, los pacientes con enfermedad leve deben de ser tratados y monitorizados, porque esos pacientes representan, para Honduras, si nosotros utilizáramos el modelo de la influenza H1N1 que atacó un 11% mínimo de personas en el mundo, y digo mínimo porque puede ser un subregistro, podemos ver que si en Honduras tenemos 9 millones, el 10% de la población sería como 900,000 personas, y ese 3% representan 26,000 personas que podrían caer muertas en la calle por estar con síntomas leves y les da la tormenta de citoquinas en la casa. Entonces, esta diapositiva nos hizo replantear la situación del país en los primeros días de abril, donde se nos decía que los médicos teníamos que estar en los hospitales esperando que llegaran los pacientes graves porque los demás se podían tratar sintomatológicamente. Entonces, nosotros aquí, por eso propusimos que a los pacientes con enfermedad leve darles tratamiento con potencial antiviral y según vaya progresando, inclusive darles antiinflamatorios para la fiebre, para los síntomas, y según fuera ingresando, pues cambiar los sistemas de antiinflamación e inmunomodulación con medicamentos como prednisona y con colchicina. La que sigue, Miguel. Y esto es solo para recordarles, este señor se me murió. Miren cómo me llegó, no me llegó una placa mala, pero en ese tiempo, y era un neonato, no sabía cómo manejar esto en principios de marzo, finales de febrero, y no les dábamos esteroides, se intubó al tercer día, y bueno, eso se murió en mayo, estuvo 6 meses, estuvo 2 meses intubado para terminar muriendo, y así eso representa lo que ha pasado en muchas unidades de cuidados intensivos. Y entonces, este es un artículo que salió hace poco donde dice, si yo hubiera, la máquina del tiempo no existe, señores. O sea, hay que actuar ya y ya, ¿verdad? A los pacientes con COVID-19 es una enfermedad distinta. Hay que entrarle con ganas y fuerte desde la hora cero, si es posible. No se puede estar individualizando en el día número 1. En las primeras 24 horas todo el mundo tiene que ser crítico y reevaluar al día número 2 a ver si es cierto o no es cierto, porque se les puede escapar. Ya nos ha pasado aquí que parece que está bien y a las 6 horas están con el pulmón blanco. Este es un artículo que salió de si yo hubiera sabido, y aquí hablan de la hipercoagulación y de los biomarcadores, ya, o sea, ya saben, ya esto es de implementarlo ya. Y esto es obsoleto, pero miren cómo siguió la buena racha aquí y la seguimos. Ahora tenemos más de 1,000 casos y tenemos en 110 días, solo en el hospital solo se han muerto 5 pacientes.
Y ¿qué es catracho? Es comenzar del día número 1 y de escalar o seguir agresivo. Y esto es lo que significa catracho, es bloquear la cadena de hiperinflamación del día número 1 con colchicina y esteroides, la dexametasona o prednisona o metilprednisolona, ¿verdad? Si se cruza, entonces usa el rescate con toxizolumab, que no es lo ideal, pero hay veces se cruza, ¿verdad? Tratamos de no intubar. Es más, yo desde el 29 de abril al día de hoy solo he intubado a 2 personas y la última fue ayer y otra persona que llegó, pero teníamos casi 60 días de intubar. Lo usamos, la pronación es desde la hora 0 y el alto flujo de oxígeno, y usamos a la ivermectina, anticoagulamos de manera frontal a todo el mundo, y después vemos si seguimos o no, pero el día número 1 hay que asumir que todo el mundo viene mal. Usamos a la ivermectina no como viricida, sino que como inmunomodulador del interferón, y lo que menos nos ha interesado es qué antiviral usar, porque ya he llegado a la conclusión. El Remdesivir lo pedí en marzo, nunca me llegó ahorita a finales de julio, y pues no he visto la diferencia en ningún antiviral. Ya aquí en ese espacio pueden poner cualquier cosa, hidroxicloroquina, Remdesivir, Liponavir, lo que ustedes quieran, o pueden dejarlo sin nada, y no creo que haya un cambio en el outcome. Ahora, esto lo pusimos nosotros en estadística, y Fernando, yo sé que yo no soy bueno en estadística, pero Fernando es definitivamente mejor que yo. Entonces, no sé si vos querés dar los resultados. Bueno, entonces nosotros, como les comenté, utilizamos un brazo histórico para determinar estadísticamente y científicamente cuál eran nuestros resultados. Y tenemos estos hallazgos preliminares. Estos ya fueron enviados a un journal de la literatura en medicina interna, el cual lo están revisando, ¿verdad? Y sí, ¿cómo se llama? Y encontramos una significativa diferencia entre el tratamiento estándar anterior y el actual. Primero podemos ver el estudio de los primeros pacientes en cuidados intensivos, donde se encontró una diferencia clara de las causas de muerte de los pacientes o marcadores inflamatorios que nos descifraban o nos orientaban qué pasaba con esos pacientes. Por ejemplo, los pacientes que tienen una proteína C reactiva por arriba de 250 como un punto de corte, tenían significativamente más posibilidades de morir. Ferritina arriba de 1500, procalcitonina arriba de 1.5 y un dímero D elevado de 2.5. Entonces, ¿qué significa esto? Los pacientes se mueren de inflamación sistémica, con marcadores como la proteína C reactiva y la ferritina, por infecciones asociadas con la procalcitonina elevada y el dímero D, donde nos demuestran una actividad trombótica importante en nuestros pacientes. Estos fueron pacientes del Seguro Social, los primeros pacientes. Aquí se puede ver una curva Kaplan-Meier de los pacientes históricos en línea azul y en la línea roja. El grupo de pacientes que utilizó fue el modelo o el tratamiento catracho, donde vemos que las curvas se separan significativamente en la estancia en cuidados intensivos. ¿De que sí? En cuanto a la edad de los pacientes y el tratamiento, nosotros agrupamos 30 pacientes críticos, donde se utilizó el grupo histórico, y analizamos 35 pacientes con este approach o este sistema de tratamiento multisistémico, donde no hubieron cambios significativos en la edad, y se vio una significativa reducción en la estancia en cuidados intensivos de 14 días más 9 contra 8 más 5 en el tratamiento multisistémico.
Entonces, todas partes del mundo, cuando vemos que las unidades de cuidados intensivos pasan llenas, especialmente ahorita en época de COVID, y el gasto que se hace a diario, eso es significativamente. Aquí lo podemos ver en esta gráfica. En el lado izquierdo es el grupo tratado con catracho, y el lado derecho es cuando se usaron las guías recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, donde vemos que la estadía en cuidados intensivos fue mucho más corta en el tratamiento con el tratamiento catracho o tratamiento multimecanístico o multisistémico. Aquí utilizamos una prueba de MEN. Aquí estamos en la parte del brazo de alto flujo, donde vemos una significativa mortalidad en los pacientes que se intubaron directamente. Aquí esta parte no está diseñada para demostrar ventaja en la mortalidad, sino que aquí lo que estamos tratando de demostrar es mortalidad, no sobrevivencia. Y aquí la P, pues significativamente estadística, poderosa en el brazo de la ventilación mecánica. Entonces nosotros proponemos que se utilicen otros sistemas alternos, porque este no es un síndrome de estrés respiratorio de adulto. Este es y no es una insuficiencia respiratoria, es una insuficiencia de oxígeno, porque al intubar a nuestros pacientes, ustedes observarán que los pacientes no tienen problema, la mayoría, en el compliance respiratorio. O sea, ellos generan 500, 600, 700, 800 ml de volumen o más con presiones pequeñas, pero ocupan grandes cantidades de oxígeno del PIB, porque hay una membrana que obstruye el alveolo y una trombosis que evita el intercambio CO2. Y en cuanto a la sobrevivencia, vimos una reducción del 57% en la mortalidad con el tratamiento estándar contra un 16% con una P de 0.01 de 2 colas, donde no hay posibilidad no hay posibilidad de que sea por suerte, sino que es una diferencia estadística importante. Como vemos arriba, no hubo ninguna diferencia entre los grupos estudiados en cuanto a edad, en cuanto a enfermedades. Vemos que los pacientes estuvieron bien distribuidos, muchos con más de 2 enfermedades, y aquí vemos los porcentajes: 69 contra 62% de los pacientes tenían menos de 2 comorbilidades, y arriba de 30% tenían más de 2 comorbilidades, y todos fueron estadísticamente similares. Entonces, esta diferencia estadística es muy importante en la mortalidad de los pacientes en cuidados intensivos. ¿La que sigue, Miguel? Y con eso concluimos la charla y estamos listos para preguntas. Tenemos más de casi 400 asistentes al evento. Hay asistentes de todos los países. Nos acompañan desde Honduras, desde Costa Rica, desde Perú, desde Argentina, diferentes países presentes en este evento de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Por cuestión de tiempo hay muchas preguntas, pero se las voy a resumir en 3 preguntas puntuales, que es lo que resume las inquietudes de los asistentes, los participantes. 1. ¿Qué pacientes les aplican el esquema catracho? ¿Cuáles pacientes tratan? Si pacientes hospitalizados, ambulatorios, o tratan a todos los pacientes independientemente de las comorbilidades. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta repetida por el público es: ¿cuál es el esquema de tratamiento? Es decir, ¿cuál es la dosis de ivermectina? ¿Cuál es la dosis de colchicina? ¿Qué dosis de anticoagulación utilizan? ¿A qué pacientes les colocan qué dosis de anticoagulación? ¿Qué esteroides utilizan y a qué dosis utilizan el corticoide? Esa es la segunda pregunta repetida por el público. Y la tercera pregunta, y es una de las más importantes: ¿cuándo consideran que estarán publicados los resultados de su experiencia? Fernando. Bueno, voy a contestar. La primera es, repítame la primera, así poquito, para... ¿Qué pacientes tratan con este esquema? Okay. Sí, ok, mire,
La experiencia mía solo es intrahospitalaria. Yo soy intensivista e infectólogo, neumólogo, y lo que nosotros hacíamos al principio era, porque la experiencia tiene mucho que ver en esto, es que separábamos de una manera tradicional, medicina interna, mirar los pacientes de la sala, cuidados intensivos, los más graves, ¿verdad? Y empezamos a ver de que esa división no servía, que lo que creaba era una desconexión. No había un unísono, no había una orquesta, no había un equipo. Entonces, cuando comenzamos el protocolo, dejamos lo que estábamos haciendo siempre y lo que estábamos, y el protocolo, hicimos un equipo en donde desde el día número 1, ya sea que el paciente estuviera medio mal o muy mal, se comenzaba el abordaje catracho y lo seguíamos, lo seguía el mismo equipo. Ok, entonces en el mes de, pasando de mayo pasando de abril a mayo, cuando hay un cambio de residentes, vemos de que en esos primeros 5 días de mayo hay un descontrol, ¿verdad? Y no caímos luego a finales de mayo que ese descontrol que hubo fue porque la gente los residentes que entraron no tenían esa experiencia con el manejo, ya en el mayo ya estaba protocolizado todo. Entonces, en el mes de junio, que ya nos caía el cambio, decidimos no cambiar a los residentes y dejar a los mismos, ¿verdad? Y el que está en el equipo se lo tiene que ganar, porque es un honor estar en el equipo catracho, en el protocolo. Y entonces dejamos, y en el mes de junio nos ha ido fenomenal, ¿verdad? Porque ya llevan 60 días de experiencia y eso es uno. Dos, es nosotros, el paciente hospitalizado, se tiene que asumir que el paciente está grave. Entonces se le da dexametasona o prednisona, se le da colchicina, se le da, y después puedo decir las dosis, se le da ivermectina, se le da un antiviral, el que ustedes quieran, ¿verdad? Se le da ceprona, ¿ok? Es disciplinado, eso depende del paciente, pero nosotros casi lo que lo forzamos aquí y usamos alto flujo. ¿Ok? Eso es desde el día número 1. El día número 2, puede que la gente, puede que lo hayamos hecho de una manera exagerada. Y hay gente que escalamos, tal vez no ocupa tanto esteroide, tal vez no estaba tan grave, pero cuando lo hacíamos así, cuando lo hacíamos de manera al revés, de una manera escalonada, en esa transición del día a la noche, la gente terminaba intubada. Entonces, en el día número 1, ok, en la hora 0 que alguien decide que esta paciente tiene que ser ingresado, le entramos con los tacos, con los botines de frente. Ok, y el día número 2 reevaluamos. Algunos seguimos, algunos no seguimos, y ahí empezamos a ver quién queda dónde, ¿verdad? En lo que respecta a la dosis, en aquellos tiempos no había un protocolo de Oxford, ¿verdad? Porque había mucha controversia con los esteroides. Yo creo que ya el mundo está unificado en eso. Nosotros comenzamos con 10 miligramos de dexametasona y no nos fue bien. Entonces lo incrementamos a 20. 20 es lo que se usa en algunos protocolos del ARSNet, ¿verdad? Que son controversiales. Y miramos entonces que nosotros comenzamos a usar 30 miligramos de dexametasona, ¿verdad? Porque inevitablemente lo van a comparar con el protocolo de Oxford. Ellos daban 10 días de 10 y nosotros a veces no llegamos ni a 4 días porque el paciente ya está mejor, ¿verdad? Hay pacientes que sí duran sus 10 días, pero nosotros damos 30, después bajamos a 20, 10, ¿verdad? Eso es lo que es y hemos usado dexametasona desde marzo. Fernando ha usado una combinación porque pues en Honduras no es tan fácil tener o decidir que esta es la molécula, se usa lo que hay. En lo que es la colchicina. Ajá. En Honduras usamos lo que hay. Iniciamos con hidrocortisona porque es lo que teníamos. Después usamos metilprednisolona y nos fue bien. Utilizamos de entrada 1 miligramo por kilo y después es 1 miligramo dividido en 2 dosis.
Ahora, por escasez, por el estudio de Oxford, porque en el brazo catracho estamos tratando de hacer un análisis de los que usaron dexametasona con metilprednisolona, estamos usando dexametasona, pero la dosis, el tipo de esteroide, depende también de cómo inicia el paciente a llegar al hospital. O sea, yo haciendo los pacientes en cuidados intensivos, y antes atendía mucho a los pacientes en sala de medicina interna, pero ahora solo estoy en cuidados intensivos por el volumen de pacientes. Pero si el paciente viene con metilprednisolona, lo continuábamos con metilprednisolona. Hay buenos reviews de que metilprednisolona, como el estudio de China, es también igual de bueno. ¿Qué diferencias hay entre dexametasona y metilprednisolona? Bueno, la dexametasona es un glucocorticoide puro, no tiene efecto mineralocorticoide, entonces existe la ventaja teórica de que no retiene líquido en comparación a la metilprednisolona y los otros esteroides. Creo que la siguiente pregunta era la cantidad de las dosis de los medicamentos. La colchicina en Honduras de 0.5 miligramos, entonces en Honduras tomamos 2 comprimidos, después 0.5 cada 12. En Estados Unidos la tableta de colchicina es de 0.6 miligramos, entonces allá se da 1.2 miligramos de entrada y después 0.6 cada 12 horas. Entonces, en cuanto a los esteroides, yo personalmente inicio con las dosis que les dije, pero las escalo en caso que el paciente ocupe más esteroides. Y como les digo, dependiendo de la sal que haya disponibilidad, porque por la epidemia nos hemos quedado cortos de muchas veces de alguna de estos esteroides. Entonces hemos usado metilprednisolona, dexametasona y hidrocortisona. La dosis de ivermectina es 200 microgramos por kilo. Yo personalmente doy un poco más de días que Miguel. Miguel utiliza la parte estadística del estudio de Francia, que la hizo Harvard, que son 200 microgramos por kilo, una sola dosis. Yo creo que como la vida media del medicamento es como de 20 y tantas horas, y el virus es un virus RNA, tiene que ser una más prolongada la dosis. Yo utilizo este protocolo también de forma ambulatoria, a dosis equivalentes de colchicina, prednisona y ivermectina, y anticoagulación a 1 miligramo por kilo. ¿Por qué utilizamos 1 miligramo por kilo? La primera razón es porque vimos que pacientes con dosis profilácticas progresaba la enfermedad y se nos moría de trombosis. Se nos moría de trombosis, de eventos cerebrovasculares con impactos de la cerebral media. También observamos pacientes con trombosis y que los pacientes progresaban a ventilación mecánica y se morían. La otra razón es porque en Honduras hubo un tiempo que no teníamos dímero D para medir. Entonces teníamos que decir o el riesgo de sangrado o el riesgo de trombosis. Y decidimos en su momento el riesgo de dar a dosis terapéuticas, y afortunadamente vimos egresar los pacientes más rápidamente a la unidad de cuidados intensivos. Entonces nosotros en cuidados intensivos utilizamos dosis terapéuticas. Si el paciente ingresa y tiene un dímero D normal y los marcadores inflamatorios no están muy altos, pues podemos usar dosis profilácticas. Pero ya cuando el paciente progresa en la enfermedad es mejor dar dosis terapéuticas. El tocilizumab utilizamos 8 miligramos por kilo dosis de entrada, y a las 24 horas revaloramos si ocupa una segunda dosis. Y los sistemas de altos flujos tratamos de dar el flujo mayor y después desescalar cuando la disnea mejora, porque hay un conocimiento total, sin mucha evidencia, que los sistemas de altos flujos se asocian a aerolización, pero esta evidencia es muy poca. Es más, se produce más aerolización con sistemas de máscara de Venturi o de máscara de ventilación con reservorio. Pero esto disminuye significativamente si se le pone una mascarilla al paciente. No sé si queda alguna otra dosis que tenga que discutir. ¿Algo quieras agregar, Miguel? Una cosa es de que como el protocolo de Oxford se ha vuelto famoso en las últimas 2 semanas, a tal punto de que nosotros usábamos dexametasona antes del 15 de junio y ahora no hay dexametasona, tenemos que usarla solo en los súper graves.
Entonces, estoy usando prednisona en los menos y dexametasona en los más. Una cosa del protocolo de Oxford es de que ellos tenían un rescate. Ellos tenían, si se cruzaba el proceso inflamatorio, ellos usan toxizumab. Le queremos decir que no, ni Oxford ni nosotros nunca nos hemos hablado, ni nosotros le robamos la idea a Oxford. Esa idea nosotros salimos con eso, pero el protocolo es exactamente igual, de casualidad. Ellos usan el rescate del toxizumab y no sé, porque no han publicado como nosotros, ¿verdad? Ellos no han realmente publicado. Estos son resultados preliminares. Pero en ese sentido el protocolo es bastante igual. Ellos hablan de ventilación mecánica. Realmente aquí, en la experiencia mía, pasé 60 días sin intubar a nadie. Y los que hemos intubado ahorita fue ayer y fue hace como una semana a otra señora. Pero cuando ya vienen con esteroides, la ventilación mecánica es mucho más fácil. Yo creo que Fernando has notado eso, ¿no? Que no es lo mismo ventilar a alguien que está virgen de corticosteroides a alguien que se intuba ya con 5 días de corticosteroides. No es lo mismo. Yo le puedo decir que la experiencia de Miguel de que ha intubado muy pocos pacientes cuando usa dexametasona, yo ya la estoy viendo. Yo tengo como más o menos una semana y algo de no intubar a ningún paciente en la unidad de cuidados intensivos privada que también atiendo. Y quiero hablar de las dosis de dexametasona del estudio de Oxford a la de nosotros. Creo que 6 miligramos es muy poco esteroide para estos pacientes, pero es el protocolo que se ha vuelto famoso. Nosotros venimos desde abril, dando dosis como las que le digo, por lo menos metilprednisolona 1 miligramo al día, y escalando o desescalando según los marcadores inflamatorios. O sea, si nosotros tenemos una PCR alta, damos una dosis de esteroide hasta 30 miligramos de dexametasona o 1 miligramo por kilo de metilprednisolona, y si se va descendiendo los niveles inflamatorios, vamos desescalando. Si van ascendiendo los esteroides, los niveles inflamatorios o la insuficiencia respiratoria, pues yo llegué a dar hasta 120 miligramos por kilo de metilprednisolona, y en casos muy severos interconsultamos con el inmunólogo y a veces damos o el reumatólogo y damos pulsos de 1 gramo, donde ya en la literatura hay casuística. Doctores, cuando mencionan el uso de antivirales, ¿a qué agentes específicos antivirales han utilizado ustedes en estos pacientes? Mire, les voy a contestar la pregunta de la siguiente manera. Yo pienso que el mundo, creo que ahora en día está dividido entre si funciona la hidroxicloroquina o no funciona la hidroxicloroquina. Yo hasta esta semana de julio no había usado ningún otro antiviral. No porque, y me ha ido muy bien, pero no porque creo que la hidroxicloroquina funciona, sino que creo que el antiviral no, y márqueme esto, no tiene importancia. ¿Ok? Ahora que tengo Remdesivir, me da igual tenerlo o no tenerlo. Porque cuando lo pedí en marzo no me lo dieron, aún aquí en Estados Unidos. O sea que lo que determina el vivir o no vivir es los antiinflamatorios, la anticoagulación y evitar la ventilación mecánica. Y estar muy atento a las sobreinfecciones. Estos pacientes se mueren de 3 cosas: de infecciones bacterianas sobreimpuestas, de embolias y de hipercoagulación y de hiperinflamación. En el brazo catracho solo se han muerto 3 personas en 110 días. Y las 3 personas, las 3 han muerto de muerte súbita. Bueno, no le hicimos autopsia, pero de la manera que murieron tuvieron que haber muerto de un proceso vascular agudo. Bueno, eso es lo que les puedo decir. En mi opinión, yo soy infectólogo, el agente antiviral que usen es lo menos importante. No sé si vos opinás lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo. Ya cuando llega a cuidados intensivos ya no es el virus el causante del problema. Sin embargo, yo también soy internista e ingresé en un tiempo donde teníamos la UCI vacía.
Ingresé varios pacientes desde la hospitalización y sí utilizaba zinc, acitromicina y hidroxicloroquina. A eso le sumé la colchicina, porque la colchicina también tiene efecto antiviral. Es uno de los grandes, donde hay casuística como efecto antiviral. Y tuvimos buenos resultados. Estuvimos un montón de tiempo de no subir pacientes de hospitalización a cuidados intensivos, excepto aquellos que entraban en la emergencia, en menos de 24 horas se ponían graves y subían, ¿verdad? Pero aquellos que ingresaban a través de la emergencia se le daba ese tratamiento con anticoagulación, medicamentos con potencial antiviral se iniciaban y se le empezó a dar ivermectina desde el estudio de Harvard con los franceses, y se le da dependiendo del internista, 200 microgramos por kilo en una sola dosis, o en algunos usted utiliza el protocolo que salió en Australia, que fueron 2 o 3 días, y en mi caso yo doy 5 días, y les digo, no hay mucha evidencia de dar 5 días, pero yo doy 5 días porque es la similitud de la vida media del Tamiflu o del Celtamivir con la influenza, que se da por 5 días, y yo creo que se debería dar por más tiempo porque la concentración tisular de ivermectina es muy pobre. La concentración plasmática es muy buena, pero la concentración tisular es muy mala. Con respecto a cuándo se va a publicar, bueno, son varios estudios. Está el estudio que es el que presentamos hoy. Eso ya fue sometido, pero recuerden que hay 12,000 artículos, ¿verdad? Se puede publicar cualquier día, como mañana, como dentro de una semana, como dentro de 2 semanas, no sabría decirles. Y la serie, que eso ya es más larga, pues estamos metiendo gente de Honduras y gente de aquí, de la zona. Eso sí, tal vez a mediados de julio va a tener bastante casuística, pero son varias de publicaciones. Así que estén atentos a PubMed y ahí, de que va a salir publicado, va a salir publicado. Estaremos atentos y haciéndole seguimiento. Una última pregunta, también repetida por parte de los asistentes. ¿Cuándo utilizan antibióticos? ¿En qué pacientes? ¿Y qué antibiótico utilizan? Fernando. Bueno, el infector del grupo es Miguel, pero yo he aprendido mucho con él. Mire, el uso de antibióticos para esta enfermedad es uno de del santo grial. Estos pacientes, para tratar la inmunotrombosis, usted tiene que darle medicamentos para inhibir la inflamación, y damos esteroides, entonces tiene una alta posibilidad de inmunodepresión y de que estos pacientes se coinfecten. Hemos tenido experiencia de infecciones que se reactivan, como la tuberculosis, hongos, muchos pacientes con hongos. Entonces no solo damos antibióticos, tratamos de inicialmente cubrir los gérmenes de la comunidad, especialmente en aquellos pacientes con procalcitoninas elevadas. Recordemos que como en cualquier enfermedad viral, especialmente esa que tiene una linfopenia significativa, los pacientes también pueden desarrollar neumonías agregadas, como con estafilococo. Entonces yo cubro gram negativo, estafilococo y gérmenes atípicos. Y gracias a Dios, pues damos la citromicina con efecto antiviral, que cumple mucho esta posición. Pero también estamos muy atentos que los pacientes no vayan a tener hongos, especialmente cuando se da un inhibidor de la interleucina 6. Entonces, bien, ¿y qué se puede dar para los hongos? Bueno, hay protocolos de dar 800 miligramos de entrada de fluconazol y estos 400 diarios. Otros de cascofungina, 70 miligramos y después 50 miligramos diarios, especialmente para cándidas multiresistentes. Pero también hay aspergilosis, sobre todo en lugares húmedos como Honduras. Entonces, en algunos tenemos que hacer doble cobertura o dar voriconazol. No tenemos el estudio, pero tenemos la sospecha de que se pueden activar enfermedades como el Pneumocystis carini. Entonces, en algunos casos utilizamos trimetoprim sulfa, que también nos sirve como antiestafilocóxico.
No sé qué comentarios, Miguel, tienes, y no sé si estás orgulloso de mí, que ahora soy un pequeño infectólogo. No, pero la otra cosa importante es de que en estos pacientes vienen con una linfopenia aguda, o sea, vienen como un SIDA agudo de 5 días. Y entonces yo he visto, en mi experiencia, aquí, los pacientes que se me han infectado con cosas comunes y corrientes, pero entre más está en el hospital el paciente, más riesgo tiene de infección. O sea, que el miedo a los esteroides no le tienen que tener más miedo a que esté el paciente más de 7 días en el hospital a los esteroides. Eso es uno. Dos, Fernando dijo algo muy cierto. Los pacientes con enfermedades virales no es ningún secreto que hay un síndrome que se llama neumonía postviral, que en esas las 3 bacterias más comunes son el neumococo, el estafilococo A y el estafilococo aureus. Entonces, cubrir eso es lógico, porque no sabemos en qué etapa va a venir, si en la etapa viral o en la etapa postviral. Entonces, yo creo que ceftriaxona con vancomicina es lógico, ceftriaxona con linezolid es lógico. Aquí en Estados Unidos hay mucho asilo de ancianos que se llaman nursing home, ¿verdad? Donde la flora es distinta. Entonces nosotros tenemos que tener un abordaje un poquito más agresivo con los pacientes porque tienen mucho gran negativo, tienen mucha pseudomonas. Entonces yo aquí comienzo con linezolid y cefipime, pero solo por esa razón. Ahora, sí se me ha activado mucha gente. Aquí en la zona sur de Texas es bien húmedo. Tenemos el río Guadalupe, y por eso hay mucho histoplasmosis, y ya se me han complicado, no es que se me han complicado, pero sí se me ha reactivado, por lo menos tengo 11 casos de histoplasmosis. Tuve una meningitis, una criptococosis meningia, que la paciente sigue en el hospital. Tuve una legionela y un sinnúmero de enfermedades bacterianas comunes y corrientes. Un consejo que les voy a dar es de que aquí la academia pura y la academia bonita y la academia, eso no sirve acá. Aquí lo que quiere es vivir y sobrevivir y que la gente viva. Van a haber académicos que en un año van a escribir todo esto bonito. Ahorita lo que les aconsejo yo, por la experiencia que he tenido yo, es hay que dejar la elegancia académica y hacer que sus países superen esta crisis y que la gente sobreviva. Lo hemos logrado. Ya son 110 días. Y aquí en 6 hospitales que nosotros manejamos en telemedicina y en persona, tenemos una mortalidad del 0.9. Lo cual que vienen siendo 8 personas, y ahora está más baja tal vez porque ya estoy seguro que hay más pacientes hoy, ¿verdad? Y ahorita pusimos a Catracho en prueba con junio aquí, que nos vino la ola Coca-Cola, la de verdad, y estamos en crisis, pero la mortalidad sigue en 0 en todo el mes de junio, y solo un paciente se murió en el mes de mayo. O sea que con conocimiento de causa les digo que aunque no le parezca académicamente atractivo, esto es lo que les va a salvar la vida a ustedes y a sus pacientes. Doctores Miguel, doctor Fernando, muchas gracias por su excelente presentación y gracias por compartir con nosotros su experiencia. Creo que ha sido de enorme utilidad y creo que muchos aquí en Colombia y en los diferentes países, porque tenemos asistentes de diferentes países que los han escuchado, van a tratar de implementar este tipo de estrategias en sus instituciones, a ver si logramos finalmente encontrar una luz al final de este túnel. Agradecer a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, a su presidente, el doctor Virgil Carballo, por permitir estos espacios académicos, a todos los casi 400 asistentes que se conectaron por persistir con nosotros. Muchas gracias a todos y feliz noche. Que tengan descanso. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Bueno, y que viva Colombia y Latinoamérica, y definitivamente que viva Honduras. Que viva Honduras. Gracias, Muchas gracias.